Buenas noches, bienvenidos a Contrastes. Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy buenas noches para todos. Bueno, se vino el veranito, Sí. está lindo, está agradable Me la parece tarde. que mañana se termina. Sí, mañana aparentemente llueve, Sí. vamos a tener una lluvia sándwich, ¿no? Porque aparentemente el domingo, día de elecciones, Sí. estaría inestable Mejorando. pero sin lluvia. Claro. Y el lunes vuelve a llover. A ver, pasamos de que no llovía nunca a que llueve por lo menos 1 o 2 veces por semana. Eso es muy bueno, la verdad, que Sí. para la zona, siempre con tranquilidad, ¿no? Igual hoy con temperaturas muy elevadas, que Sí. mañana dentro de la tormenta que vamos a tener también va a ser calor. Bueno, hoy estuvo rozando ahí los 30. Sí, muy estuvo cerquita. rozando los 30. Bueno, hay muchísima información. Ya seguramente todos deben saber, desde temprano, desde las 8 de la mañana rige la veda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, ya arrancaste mal. Pues ya habíamos dicho el fin de semana pasado que no íbamos a hablar mal de los políticos. No hablo mal de los políticos. Digo que por fin llegó la veda. Es ¿Te algo muy cansó? esperado. Sí. Hoy estábamos charlando en la radio, en La Brújula, y decíamos que me parece que hay que analizar varias cosas, ¿no? Primero, el tema de las PASO, Sí. que me parece que alargó el año electoral innecesariamente, porque además en la PASO no se definió nada. Parece que fue hace mucho las Parece pasos. que fue hace muchísimo, y en realidad no fue hace tanto. Después, el tema de la campaña, si vale la pena en esta época, con la tecnología que hay y con la necesidad ya saldada, salvo que quieran, de que los candidatos vayan ciudad por ciudad, barrio por barrio recorriendo, si es necesario una campaña tan larga, o si se puede hacer una campaña express de un mes o un mes y Igual medio. está relacionado con esto que decíamos de las pasos. Es De las como que PASO. tuvimos una campaña doble. Sí, pero lo que sucede es que nosotros tenemos un año de elecciones, después tenemos un año en donde se gobierna y después tenemos un año en donde ya están pensando en la Otra elección a vez. medio término y después se gobierna un poquito y ya están pensando en la elección de la reelección de algunos o la nueva elección de otros. O sea, parece como que vamos de elección en elección, demasiada campaña y creo que como que en algún punto se dispersa Sí. la problemática, las cuestiones cotidianas, el tema de, bueno, de gobernar, ¿no? Sí. De gobernar no solamente en el Ejecutivo, sino hablamos también del Legislativo, ¿no? Por Obviamente. supuesto. Sí, los años de elecciones están un poco revolucionados para Sí. todo el mundo. Bueno, no podemos hablar demasiado de las elecciones, solamente decir que acá el canal, el BBC, va a tener una transmisión especial el fin de semana. Hoy estábamos charlando con la gente de acá del canal. A las 8 de la noche va a estar ya a pleno, digamos, con el tema del recuento de votos, Claro. etcétera. Pero al mediodía va a haber un informativo en donde A lo va a largo estar de todo el día. todo el día, siguiendo sí, flashes, etcétera. El voto de los candidatos y demás. Tal cual. Parece como que es una situación un poco más tranquila que las PASO, porque hay números previos, pero la verdad que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, así que el fin de semana, el domingo, vamos a estar todos a pleno y después obviamente el lunes los resultados, las conclusiones, las cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Saliendo de lo político, porque la verdad que no podemos charlar demasiado de eso, vamos a tener un programa fuerte. Sí. Un Dos programa temas fuerte. delicados. Dos temas muy delicados, muy delicados. Que no sé si es que están, podríamos incluso encontrarle alguna relación. Pero bueno, vamos a arrancar charlando de lo que fue seguramente en cuanto a lo judicial la noticia de la semana. Sí, claro. Hubo varios juicios y varias cuestiones policiales y judiciales importantes esta semana. Arrancamos con un homicidio esta semana. Bastante extraño. Bastante extraño. Las circunstancias bastante Pasa que extrañas. pasaron tantas cosas en el medio, de noticias políticas, económicas, judiciales, que nos estamos olvidando. Pero arrancamos la semana con el homicidio de un hombre de 66 años que fue asesinado a cuchillazos, 5 cuchillazos por un otro hombre de 30. El que lo asesinó La se víctima, entregó. sí, la víctima se llama Dagoberto López. Al victimario no lo vamos a nombrar porque él lo que dice es que fue a hacer justicia Por su hija. por su hija a la que abusaron en su momento, hace aproximadamente 2 años, según la denuncia que hace la madre de la nena. Sí, ellos lo que relatan es que la noche del homicidio, una de las chiquitas confesó que este hombre, que terminó falleciendo, había abusado de ella. El padre de la nena lo va a buscar, lo apuñala y se vuelve a la casa, le cuenta a la mujer lo que había hecho y se entrega a la comisaría. Bueno, López termina falleciendo producto de las heridas de arma blanca. Exacto, todo esto fue después de la medianoche, digamos, del sábado pasando el domingo a la madrugada. A las 0:40 del domingo fue el homicidio. Todo esto que vos estás relatando que pasó en la casa del asesino ocurrió aproximadamente a las 23. La verdad que un caso muy delicado, está trabajando la justicia. Veremos qué es lo que pasa, si se puede probar. El victimario dice que la víctima ya tenía unas denuncias Sí. o que se rumoreaba que ya había participado de situaciones similares de abuso hacia menores. Hasta donde nosotros sabíamos, no. No. Pero bueno, eso no hay significa denuncias nada. oficiales. Sí.
Lo que, como vos decías, es sí impactante que el asesino fue hasta la comisaría séptima y enfrente de gente que estaba denunciando otras cosas, dejó un cuchillo en el mostrador y dijo, vengo a entregarme, usé esto para matar a un hombre de 66 años que abusó de mi hija. La Entra verdad, al domicilio y cuando llegó la policía, sí. bueno, no se podía hacer nada, el hombre falleció. El contexto del abuso todavía no se sabe demasiado, obviamente es una menor de edad y es muy delicado el tema, pero en principio había ocurrido hace 2 años cuando La familia el de la asesino, menor. la madre de la nena y la nena vivían en un departamento que era prestado por el hombre muerto, la víctima, y había un patio en común. Bueno, aparentemente en ese patio en común se habrían dado los abusos, de los cuales no vamos a dar detalles porque es una cuestión muy delicada, pero que se sepa que se está investigando eso, ¿no? Se está investigando qué pasó hace 2 años, a pesar de que esta persona, a ver, después veremos, la justicia seguramente verá qué es lo que ocurrió, sí, emoción violenta, etcétera, lo que hablábamos en la semana, ¿no? Las justificaciones que pueda haber, pero la persona confesó, a pesar de que la confesión no vale por sí misma, hay que investigar, pero bueno, en principio pareciera que fue así. Él fue, mató y se entregó. La verdad, un caso tremendo. Ese caso arrancó el fin de semana, pero fíjense todo lo que pasó en la semana, que casi quedó hasta tapado. Sí. Y es lo algo que importante, es un homicidio importantísimo. en la ciudad. No es habitual, por suerte. Claro. Y entre los casos delicadísimos de la semana, que obviamente opacaron esta noticia, está el juicio al clan Benítez. Uno de los hechos más importantes, me parece, en la historia de Bahía Blanca. Sí. Vamos a tener a los abogados de las víctimas. Hoy, en los alegatos, la fiscal del caso, Marina Lara, pidió 50 años para Fernando Benítez, es el hermano mayor de la familia, el que, bueno, cometió los hechos más delicados, pero también pidió 11 años y medio de cárcel para el hermano menor, ¿no? Gonzalo Benítez, y la mamá, Nelly Dayanos, que vivía en una casa que es más chica que este estudio, y que dicen, no sé, no vieron nada, lo que vieron les pareció que que era normal. La verdad es una cosa increíble porque nosotros vamos a hablar justamente con la doctora Viviana Lozano y con Gustavo Avellaneda, el doctor Gustavo Avellaneda. Ellos están impactados del juicio. Sí, porque obviamente en el juicio las Se víctimas relataron lo que sufrieron. Pero ellos están impactados. La policía está impactada, la fiscal está impactada, los jueces, nosotros los periodistas. Cuando la gente que está acostumbrada a tratar temas policiales se impacta o le llama la atención algo, es porque realmente estamos hablando de un hecho fuera de lo normal. Sí, están todos por impactados, lo delicadísimo. Menos los que vivían en esa casa. Sí, que no sé, dicen que es mentira, que inventamos todo. La verdad, una cosa, bueno, yo creo que ni siquiera ya hay que darle más trascendencia a lo que comenten. Sí, vamos a ver si les podemos preguntar a los abogados cómo están las víctimas, porque, bueno, parece que va a haber condena y que va a ser una condena altísima. Pero las ojalá que así secuelas sea. son de por vida. Y las secuelas son muy delicadas, Eso por un lado. Y por otro lado, en el tercer bloque vamos a charlar también de un tema delicadísimo que tiene que ver en algún punto con lo que hablábamos recién al principio del programa, de este homicidio, y que tiene que ver también con otro caso que desde hace un tiempo estamos siguiendo, que dentro de la gravedad tiene una buena noticia. Esta semana le dieron de alta del Hospital Pena a una nena de 3 años que estaba internada desde hace un tiempo. Que había ingresado gravísima. Estuvo a punto de morirse. ¿Te acordás? Tenía una bacteria que le había afectado el cuerpo. Así llegó al hospital. Así llegó al hospital, estuvo en terapia intensiva, salió de la terapia intensiva, estuvo en una sala común, le hicieron varias operaciones, tuvo secuelas bastante delicadas de esta bacteria. Todo este contexto, digamos, de situación de salud delicada, de la atención en el hospital. Se da en el medio de todo esto un hecho muy importante que significa que los protocolos que tenemos evidentemente funcionan, que es que los médicos, cuando vieron que tenía algún tipo de posible secuela o marca de abuso, lesión, hicieron la denuncia. Hicieron la denuncia y así es como la justicia empezó a investigar este caso, que es un caso de abuso infantil. No vamos a hablar específicamente de este caso en el segundo y tercer bloque, pero vamos a hablar de la generalidad. Lo que nos preocupa es que cada vez se habla más seguido de abuso sexual infantil. No es la primera vez que hablamos de una chiquita que ingresa al Pena con secuelas y que son los propios médicos los que tienen que denunciar. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? El entorno. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Se puede prevenir? Después de que ya ocurrió, claro. ¿Qué se hace? ¿Qué hacer? ¿Cómo continúa la vida? Yo me imaginaba, ¿no? Cuando hablábamos de que esta nena le dieron el alta, yo pensaba, ¿cómo sigue la vida de una nena de 3 años que fue abusada?
¿Cómo sigue? ¿Qué se hace? Sí, a mí lo que me preocupa es que todavía no se sabe quién la abusó. Bueno, Evidentemente es alguien del entorno o alguien que está cercano a la nena, porque la nena tiene 3 años, sola, no anda. hay un orden de restricción para con el padre, pero tiene que ver con una Con otra especie de cuestión. discusión, de pelea que hubo en el Hospital Pena. O sea, es una restricción para en su momento con la nena de no ir a poder visitarla en el hospital. La nena está en la casa de la madre. Hasta ahora la Fiscalía no pidió detenciones. Es un caso que se está investigando muy en silencio porque es delicadísimo y la verdad que no hay demasiados detalles. No sabemos, la verdad, si la fiscal Lara tiene alguna pista que le lleve a pensar que hay alguna persona que puede ser culpable. Sí. Sí están investigando todos los varones adultos que tuvieron contacto con la nena en los últimos meses, Sí. que son muchos. De todas maneras, en el hospital lo que detectaron que era que los abusos no habían ocurrido ese fin de semana previo a la internación en el hospital. Y eso hace, obviamente, un poco más difícil la situación. Claro. Hubo allanamientos, va a haber pericias. Ese Veremos fin qué de es lo que dicen semana las la pericias. nena había estado con el padre. Por eso Exactamente. todo el mundo apuntaba al padre. Bueno, los médicos dicen que los abusos eran de vieja data, no eran de ese fin de semana. Bueno, situaciones delicadas, todas situaciones que pasan acá en Bahía Blanca, que pasaron en Bahía Blanca, que seguramente muchos habrán escuchado. Bueno, vamos a intentar dar una vuelta de tuerca en la noche de hoy, viernes. Repetimos, primer bloque, arrancamos, un tema muy delicado, el clan Benítez. Vamos. La Casa del Horror. La Casa del Horror, ahí en calle Castelli, ¿no? No, Güemes, perdón, en calle Güemes. Vamos a un corte y enseguida, segundo bloque, todo lo que dejó el juicio y la posible condena de la semana que viene. ¿Le dará lo que pidió la fiscal? Bueno, vamos a ver qué Yo opinan. creo que condena va a haber. Sí, seguramente. El tema No hay es cuántos posibilidades. Vamos a ver cuánto les dan, vamos a ver qué opinan los abogados de las víctimas. Si le darán 50 años, medio siglo a esta persona, le darán medio ¿Y siglo qué de va a condena. pasar con el hermano Y y la después le madre? vamos a preguntar una cuestión técnica a los doctores. Si le dan 50 años, suponiendo que la justicia, generalmente le dan menos de lo que piden los fiscales, pero suponiendo que le den Supongamos. 50 años, ¿cuánto va a quedar preso? ¿50 años? No, No creo. ¿no? No creo, pero vamos a preguntarle a los abogados, que son los que saben. Vamos a un corte y enseguida el segundo bloque, juicio al clan Benítez. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites.
Bueno, como comentamos, segundo bloque, juicio al clan Benítez. Hoy se terminó el juicio. La fiscal pidió 50 años para Fernando Benítez, 11 años y medio para su hermano y su madre. El jueves de la semana que viene se va a conocer la condena, veremos qué es lo que dice la justicia. Finalmente, estamos con la doctora Viviana Lozano y con el doctor Gustavo Avellaneda, que son los abogados de las víctimas. Los abogados de las víctimas que, la verdad, y esto hay que aclararlo, yo creo que la mayoría ya debe conocer cómo viene el caso, pero recordamos que una de las chicas que estaba sometida en esa casa se escapa y gracias a eso se encuentra la otra joven que estaba tirada en un patio. Logra tomar un colectivo, toda una odisea. Que si no se escapaba, yo creo que no, yo no tengo duda de que se hubieran muerto las dos. La verdad, como venía la mano, por las lesiones, por cómo trataban las lesiones, ahora le vamos a contar a la gente, pero lo que hacían, la verdad, lejos de ayudarlas, era complicarles más la vida cada vez que se lastimaban. La verdad, una situación tremenda. Gracias por venir, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, doctor, una semana muy movida. En este último tiempo, en estos últimos un par de años, hemos charlado con usted de muchos casos que usted tuvo de víctimas a las que les dio una mano, pero la verdad creo que este como que se sale del molde. Yo no sé si usted alguna vez tuvo un caso siquiera parecido a esto. No, ha habido casos complejos, casos macabros, pero creo que ninguno reunía tantos elementos como este. Al menos en Bahía Blanca no hemos tenido otro así y no sé si a nivel país. Sinceramente, ambas víctimas están vivas, como bien lo dijiste, porque Aldana escapó. Como dijeron un par de médicos en el debate, era cuestión de horas, en horas moría. Y yo tengo la teoría que creo que ella sentía que se estaba muriendo y ya no importaba nada más, quiso escapar para estar con su madre y de última morir con su madre. Esa es mi sensación. Sí, eso pasó, además ella logra escaparse, tomar un colectivo y demás, pero después se descompensa. Y es que tenía, un coágulo en el cerebro, neumomediastino, esto implica aire en distintas partes del cuerpo que habían sido provocadas por los golpes. Tenía unas heridas infectadas en la pierna que podían producir un shock séptico. Eran heridas de 4 o 5 centímetros de diámetro y 2 centímetros de profundidad, con necrosis en los bordes, esto es que estaba no solo infectada, la piel muerta también. Había un estado de desnutrición, deshidratación, anemia. Supuraba uno de sus oídos también, fractura orbital, que el año pasado la operaron de uno de los ojos porque perdía ese ojo. Tiene que tratar el otro ojo también. Bueno, también Andrea, la otra víctima, tiene problemas de visión, todo eso producto de los golpes. El cuadro era muy, muy grave. Realmente estaban a punto de morir, ambas. Y nunca me pasó, yo no sé, reitero, si hay a nivel país otro caso con todos los condimentos que ha tenido este. Impresionante, doctora Avellaneda, su asesorada, la otra víctima, la encontraron tirada en el patio de la casa muriéndose. O sea, ¿es así? Así la habían abandonado, la habían dejado porque al desmadrarse esta situación fue cuando en principio va la familia de Aldana con la policía a la tarde. Ahí es recibida por uno de los hermanos, el hermano de Fernando Benítez. La policía ingresó, no la encontraron a ella. Ya estaría, estimo yo que ya estaría en el patio. De hecho estuvo en el patio toda una noche porque la dejaron allí abandonada. Y bueno, ahí fue cuando empieza a finalizar esta odisea que pasaron estas dos chicas, que tal como dice Viviana, no debe haber muchos antecedentes de tanta hazaña hacia la condición humana femenina. Es decir, porque entiendo yo que esto es una violencia de género de manual. Es decir, tuvimos la posibilidad de escuchar no solamente a las dos víctimas a las que representamos, sino a dos exparejas que contaron, y es exactamente el mismo modus operandi. La seducción primero, vía redes sociales, el detectar algunas cuestiones de vulnerabilidad, de baja contención familiar, de inmadurez, hacerse presente en la vida de estas chicas, hacerse importante en la vida de estas chicas, llevarlas a vivir con él y ahí empezar con la odisea. Es decir, fue exactamente lo mismo hasta el caso de una de las chicas que quedó embarazada
de Fernando Benítez. El bebé no fue nunca reconocido, pero la sistematización de los daños fue increciendo. Es decir, uno advierte que había odio hacia la condición de pareja. Yo estimo que debe haber algún componente psicológico importante y grave detrás de esta gente, que no lo vamos a poder saber porque sistemáticamente se negaron a hacerse una pericia psicológica a los tres. No. Con lo cual podríamos haber sabido cuál era la dinámica familiar o qué elementos habría internamente para poder justificar tanta violencia. Claro, porque uno mira el cuadro general y es como una locura todo, y dice, bueno, puede ser que Fernando Benítez, no sé, tenga algo y actúe de esta manera, pero toda la familia, o el hermano, la madre... Claro. Sí. Llama mucho la atención. Y precisamente eso fue es decir, el nudo medular de la cuestión del juicio. Los daños ya estaban totalmente probados y acreditados, la autoría estaba incluso confesada por el propio imputado, es decir, en una declaración que hace a posterior, después de su detención, él confiesa y declara los daños y se hizo cargo de los daños que le había infligido a las víctimas. Pero después empezamos, es decir, la muy pormenorizada actuación fiscal hizo que se advirtiera también que las otras dos personas que estaban en la casa no eran ajenas a esto. Por acción, por omisión, no eran ajenas. Bueno, vos estás diciendo que cuando llegó la policía no encontraba a la joven que vos estabas asesorando, sí, pero que estaba en el patio de una casa que es muy chica. Y además abrió la puerta Gonzalo Benítez, que es el hermano de Fernando Benítez, que ahora dice que no hizo nada y que no sabía nada. Que no sabía. ¿Cómo uno va a saber que tenemos una piba tirada en el patio que se está muriendo? En realidad estaba escondida, primero en una habitación, la tenían escondida con Aldana, pero tenían la perra, la pitbull, que las agredía a ellas. Y lo único que escuchaba el policía eran los ladridos, y él creyó que esa puerta daba al patio. Y escuchaba los ladridos de perro. Y si no le abren, él no tenía orden de allanamiento, no podía ingresar. Podía meterse en el patio. Cuando él se va, vuelve a los 15 minutos el policía, ya nadie le abría. Pero gente que lo acompañaba al policía los vio en el techo. Y eso coincide con lo que relata Aldana, de que a ella la habían querido subir al techo entre Fernando y Gonzalo, porque temían que volviera la policía. Y entre Fernando y Gonzalo habían sacado a Andrea al patio. Es más, la habían colocado detrás de un árbol, tipo arbusto, que no se veía. Cuando ingresó personal médico, ingresó policía en el patio, no la veían a Andrea. Estaba detrás de ella. La habían escondido. Lejos de ayudarla, la habían escondido para que la policía no la viera. Para dejar que se muriera. Bueno, porque ellos sabían lo que hacían. Por supuesto. Bueno, después peritaron en el patio pensando que incluso podría haber alguna víctima enterrada en el patio. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. O sea, no es una locura decir que si no se escapaba Aldana terminaban muertas. Porque la verdad incluso se pensó que podría haber ocurrido con otras personas que no eran ellas. Porque había rastros de sangre también. Bueno, a ver, se encontró sangre por todos lados, ¿no? Y hasta mechones de cabello por todos lados, o sea, daba a pensar ropa quemada, ropa mojada, ropa con sangre en el patio. Había que determinar si la sangre era de ellas o podía ser de otras. Es más, tenemos en el resultado de cotejo de ADN, más allá de lo que dio positivo en relación a Andrea, Aldana y Fernando Benítez, hay otra muestra que no se pudo determinar el ADN a quien corresponde. No era ni de Llanos ni de Gonzalo. Entonces, en realidad, acá hay un gran enigma. Sí vemos, como bien marcaba Gustavo, el poder, la dominación que ha ejercido Fernando Benítez, pero el resto de los integrantes de la familia no son ajenos, porque cuando la madre de Aldana iba, Gonzalo, por ejemplo, la atendía generalmente, y alguna vez la madre, diciendo, no está, se fue. Por ejemplo, o cuando la madre de Aldana declaró, no, vio golpecitos que las chicas estuvieron con pérdida de conocimiento dentro de la casa, días dormidas. Bueno, la madre de Aldana dijo que no la reconoció cuando llegó a la casa. No la reconoció. Esto que mencionaba Manuel, era una casa chica, digo, obviamente se escuchaba todo, no era una mansión. Nosotros estuvimos en la casa cuando ya estaba detenido Fernando Benítez y obviamente después liberaron a la madre y al hermano. Fuimos a hacer una nota a la casa y nosotros hablamos con la madre, Nélida Llanos, desde la habitación, porque no quiso salir. Abrió la puerta de la habitación. Y vos desde la puerta de la habitación veías prácticamente toda la casa, digamos, en una edificación muy chica. Y convivían en ese momento dos mujeres que estaban siendo sometidas. Y que seguramente gritaban, digo, les estaban pegando. A ver, ni siquiera podían ir al baño. Ellas tenían que hacer sus necesidades, que era solo orinar
porque no podían otra cosa, en un balde con tierra que había en el dormitorio. No podían hablar, porque si hablaban, las golpeaba cuando volvía si él no estaba. Hasta las dejaba grabando con un celular para ver si estaban hablando. Y si no, la madre y el hermano controlando. Entonces, tiene tal locura. Durante más de un mes, estas chicas no pudieron bañarse, no pudieron pisar un baño. Ustedes se imaginen lo que era, lo que vivieron. Nadie tiene idea la envergadura. Hay muchas cuestiones que son muy delicadas y ustedes saben que no las hemos dado a conocer. No se puede, que tiene que ver con los abusos. Es más, ya a esta altura no tiene hoy sentido, en los pero... alegatos se pidió expresamente que no pudiera la prensa transmitir en vivo para preservar a las víctimas. Ya suficiente que estas chicas de por vida van a tener lesiones, que cuando se bañan se ven las cicatrices, que cuando se miran a un espejo ven cicatrices. Entonces ya es demasiado. Pero no tienen la menor idea lo que han vivido estas criaturas. Porque Aldana era menor de edad cuando llegó a esa casa, tenía 17 años. Y fue sometida, al igual que Andrea, a todo tipo de vejaciones, con una hazaña increíble. Ahora, doctor, usted recién lo decía, ¿no? Que no hubo ninguna pericia. Es increíble cómo el ser humano puede llegar a hacer eso, la verdad. Absolutamente. Yo no dejo de sorprenderme porque... Y es inentendible, es decir, porque estamos hablando de cuestiones que son de neto corte psicológico. El perito que atendió a las chicas habló de que le dejaron la psiquis arrasada. Ese es el término que utilizó. Es decir, estas chicas, si no se tratan, en el futuro van a tener graves problemas de relación. Porque fue muy gráfico y aparte estremecedor porque todo lo que dijo el perito que iba a pasar si declaraban las chicas, pasó a los 10 minutos porque declararon. En el caso declaró mi representada. Dijo, no esperen que cuente una situación hilada en el tiempo, cronológica. No, eran monosílabos, eran el sí, el no, el llanto, es decir, el revivir toda esa situación. Incluso pasó con otra de las víctimas, que no era de estas dos chicas, era una de las parejas anteriores que había tenido Benítez. Se quebró y empezó a temblar el cuerpo en plena audiencia. Fue terrible porque estaba reviviendo lo que había vivido. Y es decir, es inexplicable el por qué. ¿Y el por qué? El por qué no lo vamos a saber. No lo vamos a saber porque esto es un componente, claro, es un componente de violencia adentro de una persona que Dios dirá o Dios sabrá cómo la va a canalizar estando encerrado. Y esperemos que esté encerrado porque es absolutamente peligroso para cualquier persona, Fernando Benítez. Pero además la marca que les dejó es como una firma. A mi clienta le escribió determinadas palabras en el cuerpo. En su cuerpo tenía una palabra en particular escrita en una cuchillo, con un destornillador. Con un destornillador, porque claro, él las lesionaba y con un destornillador. Con tijera, con destornillador, incluso con las vidrio. hacía morder, el perro, sí. a la perra hacía que mordiera a las chicas. Sí, tiene mordedura de una perra de Pitbull que estaba allí y después de un Rottweiler que estaba en el patio. Y lejos de ayudarlas... Yo recuerdo que Aldana fue a la radio y no yo al podía día hablar. de hoy me acuerdo esa situación, de cómo se quebró ella en cuanto entró al estudio. Sí. Ahora logró hablar. Pero llevó muchísimo tiempo esto. Es más, el día anterior, cuando Andreas tenía esas crisis de llanto mientras declaraba, Aldana se descompuso. Y se descompuso mal. Y eso que habíamos por todos los medios intentado evitar que pudiera tener a la vista a toda esta familia. Te decía, además tenía las mordeduras, marcas de mordeduras, de Fernando Benítez. No solo de los perros. Quedaron las cicatrices. Era la dentadura de él. Qué bárbaro. Sí. Y además, en las lesiones, como si fuera poco, las lesiones que él les provocaba, lejos de darle algún tipo de medicación, no, al contrario, les echaba... Sí, se llamaba curavicheras, que era para utilizar para los perros. Y es un caso también paradigmático en este punto, porque se da una circunstancia muy particular, que tenemos dos víctimas que a la vez son víctimas y testigos. Claro. Porque más allá de los temores que teníamos con vivir, a la posibilidad de que ellas dos pudieran soportar el hecho anímico de enfrentar un juicio, con todo lo que implica. Y con ellos sentados ahí. Claro. Con ellos sentados ahí. Entonces, ellos plantearon, no voy a hablar, pruébenlo de otra manera. No, pero nosotros lo teníamos previsto que se pudieran quebrar. Y realmente, con todo lo que costó, la declaración de Andrea duró casi 3 horas y media, la de Aldana casi 4, con todo lo que costó, permitió armar ese rompecabezas desprolijo y demás, pero
toda la vivencia que tuvieron en ese tiempo juntas, y es lo que es decir, las va a liberar porque ellas son las que con su propia declaración van a permitir que esta gente pague lo que tiene que pagar. ¿Y cuál era la actitud de los Benítez y de Llanos en el juicio? No estuvieron. No estuvieron solo, un solo a día. ver, Fernando se fue al comienzo y Gonzalo y Nelly estuvieron el primer día cuando declaraba Andrea, que se lo sacaron de la vista. Y la verdad a mí me molestó mucho, Nelida se reía por momentos. Yo la vi reírse, no solo la vi reírse en el comienzo, cuando la fiscal hacía las líneas de acusación y leía todas y cada una de las lesiones que tuvieron ambas víctimas, que eran tremendas, las muecas, las risas, sino cuando Andrea estaba declarando, yo también presté atención, hablaba con Gonzalo y se reía y hacía caras, y yo sinceramente no lo podía creer, no podía creer, al menos cara de nada ponga, cara de nada, por respeto, no solo porque está en una sala de audiencia, sino porque hay una víctima que está quebrada, que está llorando, y eso me demuestra lo que le importaba a las víctimas, nada. No, claramente es un caso digno de estudio. Sí. Yo creo que es para un libro realmente que se tienen que dedicar psiquiatras y psicólogos a intentar entender estas cabezas, porque escucharlos decir, que los escuchamos en los medios, por supuesto, no ahí en la sala de audiencia, que no tenían nada que ver, que no vieron nada, que no escucharon nada. Yo la verdad que no los vi con audífono, con lo cual disminuidos auditivamente no están, no tienen disminución visual, porque no andan con ningún bastón que así me lo indique, con lo cual verlas lastimadas las vieron, escucharlas gritar las escucharon. ¿Le llamó la atención que ningún vecino haya hecho ninguna denuncia? Porque pasaron ellas dos y pasaron muchas otras víctimas. Nosotros hicimos nota en la radio con otras dos víctimas. Sí, y seguramente hay más, porque el modus operandi se repetía y hubo ahí un lapso de unos probablemente años. si quedan Y presos. había otra en Paraguay. Hay otra en Paraguay, sí, Claro. sí. Que no viajó. No, pero no, y ningún vecino escuchó gritos, nadie vio a la mujer. Nosotros tirada en el entendemos patio. que todo el mundo sabría, pero a ver, Temor. hay mucho temor, habría mucho temor. Vos lo viste, más vos estuviste en el barrio y los vecinos tenían miedo. Sí, Sí. tenía miedo, pero Miedo de una hablar. cosa Sí, bueno, es tener pero- miedo de hablar y otra cosa es dejar que se muera Sí, una persona. claro, pero o sea, bueno. No sabrían que habría una persona en las condiciones quizás no que estaban. sabrían, claro, que era tan Estimo yo complicada que no la lo situación. sabrían, no lo- Pensarían porque que es era, inimaginable. Claro, un caso Es de violencia de inimaginable. género Claro. pensarían, un hombre que Exactamente. le pega a su Exactamente, pareja, que sí, es sí, delicadísimo, sí, sí. pero que todavía hay gente que no denuncia. Sí, sí, algunos lo naturalizan, pero estimo yo que debería haber algún tipo de temor porque la personalidad de Fernando Benítez debería inspirar eso también en sus vecinos. Hay incluso se ha hablado en audiencia de un enfrentamiento casi con cuchillo con su propio padre. Y en Sí. un enfrentamiento de eso lesionan a una chica que estaba allí, que es la que quedaba embarazada, que tuvo el hijo. Es decir, estamos hablando de un ambiente sórdido y de extremada violencia. Es decir, y la familia creo que ha naturalizado la violencia y podían convivir tranquilamente con lo que estaban pasando. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar demasiado, obviamente, de sus colegas y todos entendemos que para que se haga un juicio se necesita un abogado defensor. O sea, Sí. así es la justicia y lo mejor que puede ocurrir es que justamente estas personas vayan a juicio y que con todas las de la ley se los condenen. Ahora, qué laburo el del abogado defensor, la verdad. No, ¿qué A dijo? ver, O sea, no, los defensores no, debemos ser realistas y se los marcamos hoy en la sala de audiencia, han sido extremadamente respetuosos para con las víctimas. Los 3 defensores oficiales que cumplen la tarea que el Estado les está encomendando fueron muy respetuosos y hacen lo que pueden. La realidad es esa. La defensa hace sus planteos y será el tribunal el que resuelva. La fiscal hizo planteos, nosotros hicimos Digo, porque esto es planteos. indefendible, vamos a decir la verdad. Está Está bien, bien, se pero necesita un abogado ellos- defensor, pero ¿qué vas a no, decir? sí, pero Sí, ellos algo tienen que sí, plantear. pero Ellos siempre hay cuestiones puede haber técnicas que cuestiones pueden técnicas como, por plantear. ejemplo, cuestionaron es decir, vuelvo hago bien las palabras de Viviana, ¿no? Cómo se ha comportado la defensa oficial, realmente no tengo palabras más que de agradecimiento y felicitación, porque cada uno defiende su interés y podrían haber sido mucho más duros y no ser tan empáticos como han sido con las víctimas. Tanto el doctor Cuevas como el doctor Kiefel como el doctor Carnevale se han comportado realmente como profesionales 100% en Debe haber esta sido fuerte situación. para ellos, ¿no? Y también fue fuerte para ellos, al punto tal que hoy hablaron incluso en el propio alegato de ellos, hicieron mención de que era una situación aberrante hasta para ellos. Así que eso da cuenta de la situación que han De la vivido calidad ellos humana. y de la calidad humana. No obstante eso, también se han hecho planteos hasta por el tema de la defensa, por el tema del excesivo monto de condena que pedimos, por algún grado por cuestionando la participación de Llanos y
Gonzalo, que Porque es el eso otro nunca hermano. declararon diciendo, por ejemplo, algo que en algún momento había trascendido como una hipótesis, que Fernando Benítez los tenía a todos sometidos y que ellos lo que hacían era lo que él pedía por miedo de que, no sé, que los mate, que tampoco lo dijeron, digamos, no es que declararon y que dijeron, miren, yo soy otra víctima. No, se intentó instalar esa teoría de, bueno, tiene miedo, violencia de género, que la sufrió, bla, bla. Lo cierto es que no se acreditó de ninguna manera. Es un debate de que la madre fuera víctima de violencia. Es más, se le consultó a un par de testigos si había visto que Fernando, golpeara o fuera violento con Gonzalo, con la madre, y contestaron que no. No, y ellos hablaron con los medios y tampoco nunca lo dijeron. No hubo jamás denuncias en contra por violencia tampoco, con lo cual no hay un temor de hacer o no hacer en virtud de las consecuencias que pueda haber. De hecho, en el informe ambiental da cuenta de que la madre visita a su hijo asiduamente a la cárcel, es decir, no hay ninguna relación ininterrumpida por esto, siendo que están los tres vinculados. Y que también podría haber sido usado como estrategia exactamente, por eso. Exactamente, no fue así. Tenemos poquito tiempo, ¿no, Guille? Sí. Pero preguntarles rápidamente, lo decíamos al principio del programa, 50 años, medio siglo. Son realmente seguramente le van a dar menos, sí. ¿no? Pero suponiendo que le diera 50 años, ¿no? ¿Se va a quedar 50 años en la cárcel, como dice Guille, o no? Sí. ¿Sí? Hay una modificación en la ley, justamente por los casos de violencia de género y por los casos de abuso sexual. Se ha modificado hace bastante la ley, entonces no es tan sencillo para quienes son condenados por este tipo de delitos acceder a beneficios de libertad anticipada y demás. ¿Qué edad tiene Fernando Benítez? Fernando 27. Es joven, sí. O sea que estaría al límite de la condena para salir por edad avanzada de la cárcel. A ver, terminar la condena con 76 años. Pedimos 50 porque es el límite que nos impone el Código Penal. Sí, y no es un delito, es larguísimo. Hay concurso de delitos, son 8 hechos en total que se le imputan. Pero no se puede pedir nunca más 50. Exacto, por eso limitábamos ahí. Pero son 8 hechos, 8 hechos. 2 hechos de privación ilegal de la libertad por las 2 víctimas, 2 hechos de tentativa de homicidio por las 2 víctimas, 2 hechos de abuso sexual con agravado, con acceso carnal, y 2 hechos de provisión de estupefacientes, suministro de estupefacientes, título gratuito. Es decir, no es que por un solo hecho pedimos esa cantidad. No, la suma de esas condenas se podría dar mucho más de esos actos. Lo mismo con relación al hermano y a la madre. Nosotros pedimos una pena distinta porque entendimos otra calificación. Pedimos mucha más pena. Nosotros pedimos 25 años. La fiscal pidió 11, nosotros pedimos 25 precisamente porque quedaron las gravísimas secuelas físicas y psicológicas que han quedado en las víctimas. Gracias por haber venido, muy amables. Vamos un corte rapidito y enseguida el último bloque también, un tema muy fuerte. Bueno, así es este viernes, no son las cosas que pasan en Bahía, tema abuso infantil. Vamos a tratar de ver cómo se trata a la víctima, si se puede prevenir y además qué pasa después. Después de que hay un juicio, después de que hay condena, ¿qué pasa con la víctima? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80.
De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho en la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Tercer bloque, y bueno, vos lo decías, Emanuel, un tema muy delicado, el tema del abuso sexual infantil. En el último tiempo cada vez se habla más seguido, pero lo importante es saber si se puede prevenir, si podemos reconocer, si hay un perfil de un abusador, y por eso estamos con Clelia Severini, ella es la titular de la ONG Creer Sí, y qué importante esto del nombre, ¿no? Creer sí, creerle a la víctima. Sí. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí. El nombre de la ONG tiene que ver con eso, con creerles a los chicos, porque creemos que, o pensamos que a partir de que se comenzó a creerles a los chicos con las modificaciones de las leyes, de la incorporación de la Declaración de los Derechos del Niño a la Constitución, con un montón de avances que reconocen a los niños como sujetos, se les empezó a escuchar y a creer en su relato. Y creemos que esto es un concepto bisagra en la dinámica del abuso sexual infantil. De allí que pusimos el nombre de Creer Sí. Qué importante, nosotros hablábamos de un tema, de un caso en particular, que bueno, no vamos a hablar específicamente de eso, pero sí sirve como para hacer una consulta. Qué importante el trabajo de los médicos, de los docentes, que son muchas veces los primeros que notan, que detectan cuestiones que pueden llevar a saber que hubo un abuso. O con quien el chico habla. Sí, y qué importante también el marco de referencia que tienen y cómo trabajan para que rápidamente se pueda hacer una denuncia, que la justicia empiece a investigar, porque la mayoría de los casos incluso son intrafamiliares, entonces es muy delicado, ¿no es cierto? Sí. Es importantísimo la labor de los docentes. Recibimos muchas consultas, denuncias en fiscalía, de los docentes de jardín, de escuela primaria, de preceptores en escuelas secundarias y también de los médicos que los detectan en los hospitales. Y en esto ha habido un avance, o sea, los profesionales antes no se animaban a denunciar. Hay una ley que los obliga a denunciar cuando detectan algún tipo de estas situaciones y vemos que en este último tiempo sí. O sea, se animan más. Bueno, y nosotros es importantísimo. muchísimos casos, por ejemplo, de médicos del Hospital Pena, de casos que hemos cubierto nosotros, que son los médicos del Hospital Pena los que denuncian las lesiones. En estos últimos años, por suerte, ha habido un avance en esto. Y respecto a lo que vos me decías, sí, el mayor porcentaje de abuso sexual infantil se da dentro del grupo intrafamiliar. O sea, estaríamos hablando de un 80%. 80%. Eso incluye familiares muy cercanos, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, después amigos de la familia, o sea, conocidos amigos de la familia, o docentes, o bueno, tenemos profesores de educación física, titulares de iglesias, que están muy allegados a los chicos. O sea, las dos características que encierra la dinámica de abuso para que se dé es la confianza y el cariño o el amor. Se aprovechan. O sea, claro, pero tienen que existir estas dos condiciones, porque a veces la gente se asombra y dice, ¿cómo es posible que un tío, que una maestra que era tan cercana al nene, que un amigo de la familia... Es que se necesita esa cercanía y esa relación para llevar adelante las conductas abusivas. Y eso es importante, que todos los padres, los docentes, lo sepamos, porque sabiendo y teniendo esto muy en claro, no nos podemos asombrar cuando viene un chico y nos dice, el tío me toca o me hace esto, me hace aquello. Sabemos que eso es posible porque eso es lo que ocurre.
¿Y podemos prevenir? ¿Cómo? Digo, si hablamos del entorno más cercano a una criatura, al que uno también le tiene confianza, ¿cómo lo prevenimos? Nosotros decimos que la mejor manera de prevenir es preparando a los chicos. Hablándole a los chicos desde chiquititos con conceptos fundamentales. Por un lado, la escuela tiene la ley de educación sexual, que es importantísima. Si se aplicara ya sería un método de prevención muy importante. Pero además, los papás tienen que enseñarles desde chiquitos que su cuerpo es suyo, que nadie debe tocarlo, que deben respetar su cuerpo y ellos deben respetar los demás, cuáles son sus partes íntimas, permitirles decir que no y respetarlos. O sea, antes creíamos que un niño que decía todo que sí era el niño educado, obediente. No, hay que permitirles decir que no cuando algo no les gusta, porque llegado el momento de que pueda sufrir una situación abusiva, va a poder decir que no. Tratar de criarlos sin digamos, tirones de pelos, ni golpes, ni empujones, o sea, evitar dentro de lo posible todo lo que sea castigo corporal, porque esa también es una manera de condicionarlo para que cuando avasalle su cuerpo, él piense, los adultos pueden hacerlo. Claro. A enseñarles a pedir ayuda a más de una persona, no solo a la mamá, sino hasta la mamá, a la tía, a un amigo. Nosotros hemos recibido muchos casos en que los chicos no se animan a contarle a la mamá o a un adulto y le cuentan a un amigo. Ese amigo le cuenta a la mamá y es la mamá la que se acerca, la mamá de ese amigo. Y hablarles de estas situaciones, enseñarles de que si bien hay caricias, porque esto también es muy importante, que son muy importantes que recibimos de mamá, de papá, de los abuelos, cuando hay una caricia o un tocamiento que nos molesta, porque eso es lo que perciben los chicos, la molestia, que nos molesta o que no nos gusta, debemos pedir ayuda, debemos contarle a mamá. Debemos enseñarles que no existen los secretos entre un adulto y un niño. No existen ni secretos buenos ni secretos malos. No. Entre un adulto y un niño no debe existir un secreto. Y si alguien dice que tenés que guardar un secreto por algo que hicieron, tenés que contarlo. Porque, o sea, el adulto, para acercar al niño, emplea toda una estrategia de seducción. O sea, no emplea la fuerza ni la violencia. Emplea una estrategia de seducción. O sea, primero que es una... digamos, una conducta pensada por y planificada por el abusador. No es así espontánea, es planificada. Elige a uno de los chicos, ¿no es cierto? Y empieza a diferenciarlo. Si son los hijos, vos sos mi hijo preferido. Si son los sobrinos, vos sos mi sobrino preferido, o los alumnos, mi alumno preferido. Y siempre lo distingue. Lo distingue si un día todos reciben golosinas, a él le da una golosina más importante, si hay algo, regalitos, a él un regalito, y siempre le va diciendo vos sos lo más importante y el preferido o la preferida mía. Y a todos los chicos les gusta que se los distinga y que se los considere preferidos. Y el niño empieza a entrar. Y junto con esto empiezan algún tipo de conductas como cosquillas, enseñarle revistas con fotos de pornografía o alguna película. Empieza a hacer como un tipo de prueba, a ver si hay una reacción del chico. Hay chicos que reaccionan y gritan y no me gusta, para. Pero como en general el nene y la nena confían porque lo quieren mucho a esa persona, empiezan a confiar y entrar en esa situación. Y pronto entran en la etapa, digamos, abusiva. Si antes jugaban con las manos, bueno, las manos empiezan a ir a lugares íntimos, se los empieza, si antes le mostraba revistas rápidamente, le empieza a mostrar revistas o películas detenidamente y así empieza las conductas abusivas. Primero, se mantienen con el premio, ¿no es cierto? Siempre se le da un premio. Y además hay una palabra clave, el secreto, como les decía antes. Este es un secreto entre vos y yo, y para mantenerlo siempre hay un premio, el caramelo, el regalito. Cuando el chico o el adolescente
ya empieza a notar cierta molestia, porque por suerte lo perciben, por eso es importante que se les hable de esto en la casa y en las escuelas, y no quiere acceder a esas conductas abusivas, el premio es reemplazado por la amenaza. Si vos no venís conmigo, yo le voy a contar a tu mamá. No, sí, o no le te va a van pasar algo Claro, a tus si vos hermanos. le vas a tu mamá, le va a pasar Exacto. algo. Nosotros hemos cubierto casos en donde los amenazaban Total. a las víctimas con, mirá, si vos no aceptás esto que te hago a vos, se lo voy a hacer también a tu hermana más chica. Sí. Una Sí, cosa sí, muy difícil de entender, la verdad, totalmente. porque era un poco lo que hablábamos con el bloque anterior. ¿Te acordás del caso Escuchamos del de esto, catequista que le decía que iba a acusar al tremendo. hermano de que abusaba que del nene? abusaba de él. Una cosa increíble. Ah, Pero bueno, son casos que pasan y por eso hay que hablarlo, ¿no es cierto? Sí, Porque a lo que nos parece a nosotros tétrico, Sí. inexplicable, bueno, son cosas Ocurre. que hay cientos de denuncias por año, cientos de denuncias, muchas por semana, que no nos enteramos. Este mes en Fiscalía, consulté ayer, 89 llegaron. Mira, en un mes. En un mes. Altísimo. Sí, El mes sí. pasado, 79 hasta fin de mes. Son casi Y este 3 mes por todavía día. sin terminar el mes, 89. Que es, yo digo, es una suerte, porque existir esto existió Claro. siempre. Claro, Ahora se no se denunciaba. visibiliza. No es que hay más casos, se los casos son los visibiliza, mismos. y la gente se anima a pedir ayuda. A ver, obviamente que la víctima es lo más importante, ¿no es cierto? Pero yo pensaba cuando estabas hablando, ¿no? Cuando nos explicabas tan detalladamente esto como para que la gente esté muy en alerta, qué tremendo debe ser para una mamá que no es cómplice o para un papá que no es el abusador ni cómplice, enterarse de que le abusaron a lo que más quiere en el mundo. Es un impacto terrible, terrible que atraviesa toda la familia y ya la vida de esa familia no vuelve a ser como era antes. Es un impacto fuertísimo, fuertísimo porque además pensemos que es alguien cercano a la familia. Claro. Entonces, es el dolor de que sea alguien cercano a la familia y el dolor que significa que una hija o un hijo haya pasado por esa situación. Por eso es importante y nosotros siempre les decimos, pidan ayuda, créanle a los chicos, siempre, créanle a los chicos no inventan estas situaciones. Pidan ayuda y los chicos tienen que ser puestos en tratamiento psicológico. Nosotros en la ONG brindamos tratamiento psicológico gratuito a las familias que no tienen obra social o que tienen dificultades para que la obra social presten asistencia a sus hijos. Clelia, ¿cómo se contactan con ustedes? Nosotros ¿Por estamos Facebook? en el mercado municipal, puede ser por Facebook, por el mail, creersi@hotmail.com, y el teléfono que tenemos siempre, 154-431-929. ¿Y vos? Pero poniendo Sí. en Podés creer sí, en te aparece. Listo. Sí. Creer sí Bahía Sí, porque además Blanca es una ONG y que tiene- aparece, Sí. aparece. Muy Sí. reconocido. ¿Qué hace una mamá que se entera hoy, viernes a la noche, viene la hija y le dice que la abusó a alguien del entorno? ¿Qué Bueno. hace? ¿Va a fiscalía? ¿Qué hace? Y pedir ayuda enseguida donde haya profesionales. Pueden venir a la ONG, pueden ir directamente a Fiscalía, a Comisaría a hacer la denuncia, y si todavía no se animan, algún equipo que está en las unidades sanitarias o en las escuelas. Lo que no puede hacer es quedarse sin hacer nada y acallar a esos chicos. Hay que creerles y enseguida pedir ayuda. Entonces recibe la ayuda. Por un lado, lo que nosotros pensamos es brindar ayuda a esa nena. Lo que hacemos en la ONG es brindar ayuda a esa nena. Tenemos 6 psicólogas prestadoras que los atienden en sus consultorios. Esto es gratuito para las familias, y brindamos orientación a las familias y les vamos informando del seguimiento de las causas, porque en la mayoría de las causas Eso también es hay importante, informe. porque por ahí la Sí. gente nunca jamás en la vida habló ni con un Sí, abogado, no, obviamente. y de Sí, golpe menos empiezan a pisar una hablarle fiscalía. de Sí. abogados defensores, de fiscales, de jueces. De plazos. No tenés ni idea ni de dónde está tribunales. Y vos, Clelia, nos querías hablar, me parece un tema importante, que era el tiempo después, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos, además de esto de brindar asistencia psicológica, y el otro eje que tenemos, que es hacer campañas de prevención a través de la difusión y de la información, tenemos 2 recursos importantes. Uno que lo tenemos ya desde hace un tiempo, que es el taller de arte. Para los chicos que están en tratamiento les ofrecemos ir al taller de arte y ellos van, digamos,
Y es muy importante porque a través del arte, de esculturas, de dibujos, de pinturas, pueden exteriorizar el dolor que tienen. Con muy buenos resultados lo hemos visto esto. Y por otro lado, otro dispositivo que es muy importante y lo comenzamos a fines del año pasado, que es el grupo de sobrevivientes, que son mujeres y hombres que fueron sexualmente abusados en su niñez y que, bueno, tienen tanto dolor, no han recibido quizá el tratamiento oportunamente y llevan ese dolor durante toda su vida. Porque esto, si no es tratado, invade totalmente la vida de la mujer o del hombre. Su identidad, su intimidad, sus relaciones laborales, la vida social. ¿Y se puede salir de todo eso? Sí, Digamos, sí, se puede. sí, por eso nosotros insistimos porque la tanto marca seguramente va a estar en el resto de la vida. El pero recuerdo bueno. sí, pero de otra manera, elaborado. Que son temas muy delicados, Muy ¿no? delicados, Pero creo sí. que lo peor que podemos hacer es no hablarlos. Totalmente. El silencio es lo que permitió que esto llegara hasta acá, porque esto viene ocurriendo desde hace siglos. El silencio personal y el silencio social. Porque esto no es solamente compromiso de la familia donde se padece el abuso, es el compromiso de toda la sociedad, de difundir y de cuando sospecha algo, como decían hoy con el caso este, cuando sospechan algo, pedir ayuda y denunciar, o por lo menos decir, ¿qué puedo hacer? A lo sumo no pasó nada. Claro. No hay A lo que tener sumo vergüenza de denunciás ser algo y no pasó víctima, nada. vergüenza tiene que ser Claro. el Bueno, abuso, entonces les decía, sentir el abusador. implementamos este grupo de sobrevivientes con muy buenos resultados, que la idea es que puedan hablar sus experiencias, apoyarse, comprenderse, y bueno, tenemos muy buenos resultados. Cualquiera puede acercarse, es a partir de 24 años, lo que tiene que hacer es comunicarse a través del mail, que bueno, como dije antes, creersi@hotmail.com, y nosotros después nos comunicamos con ellos. Casi no tenemos tiempo, pero ¿ha llegado alguna persona muy mayor que nunca había hablado con nadie esto del abuso? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se puede guardar eso toda una vida sin contarle a nadie y Sí, las secuelas que evidentemente eso deja. hay necesidad de hablarlo. Con las consecuencias que tuvieron que soportar durante Claro. toda la vida. Sí. Clelia, muchas gracias por haber Muchísimas venido, muy gracias. amable. No, gracias por la invitación. Qué fuerte el Uf. programa de hoy, ¿eh? La verdad, dos Temas situaciones muy delicados. delicadas, sí, pero me parece que este final con Clelia también engloba un poco lo que decíamos al principio del programa y también en el segundo bloque, ¿no? Sí. La importancia de hablar de estos temas y de denunciar, de estar atento a lo que le pasa al prójimo. Que no haya silencio. Exactamente, que no haya silencio. Nos vamos, Guille. Sí, nos quedamos sin tiempo una vez más. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, ya sin veda y con los con el resultados de las resultado. elecciones. Vamos a ver. ¿Traeremos algún político la semana que viene? Bueno. Seguramente. Lo vemos en la semana. Que tengan un buen fin de semana y que tengan una buena votación, ¿eh? Que vayan a votar con alegría. Buen fin de semana.